Doctor Jaime Serra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, Jaime. Jaime, no necesitas presentación, pero sí vale la pena recordar que fuiste el jefe de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en 1993. 91, 93, 91, exacto. 93, claro. Y bueno, el tema que nos ocupa es justamente el Tratado de Libre Comercio, las elecciones en Estados Unidos, la postura que ha adoptado Trump, que parece ser que se encamina a un proteccionismo. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en la campaña y con Trump? Bueno, a mí me parece que primero tiene un altísimo contenido político, pero a diferencia de otras campañas en el pasado, el énfasis en el tema proteccionismo comercial es mayor y está en el centro del debate. Y me parece que se trata de un debate muy desinformado y muy miope. Y los pronunciamientos que ha tenido este señor realmente reflejan desconocimiento sobre la relación comercial y económica en América, entre México, Estados Unidos y Canadá, y la integración de la región. Ahora hay una cosa que no se puede negar, que es que esta retórica bastante radical, se ha sumado también Bernie Sanders, que tiene también una posición contraria al Tratado de Libre Comercio, e incluso aparentemente ha jalado a Hillary Clinton a posiciones también más duras frente al Tratado de Libre Comercio. De tal manera que un poco lo que yo percibo en esta campaña, es que el Tratado de Libre Comercio está así como siendo cuestionado. Sí, yo coincido 100% con tu interpretación. No puede haber un candidato republicano, hasta ahora quiero decir, hasta ahora no ha habido un candidato republicano que se oponga al TLC todavía más que un candidato demócrata. Históricamente, y así fue incluso al final de la negociación, los demócratas eran menos pro comercio o menos pro TLC y los republicanos más pro TLC. Hoy en día, al tener un candidato potencial republicano, que aún no lo es, pero si lo es, si lo lleva al extremo, va a obligar al candidato o candidata demócrata también a radicalizarse. Y me preocupa con respecto a otras ocasiones en donde se ha habido retórica de esta naturaleza, pero no ha estado tan en el centro mismo del debate y tan extremo. Entonces yo creo que sí hay ciertos riesgos. Ahora, esto no es un problema que esté pasando nada más en Estados Unidos, ¿no? Hoy mismo, bueno, se están celebrando ya se celebraron las elecciones en Gran Bretaña, con el famoso Brexit, y lo que hay también ahí es una población completamente dividida y parte de salirse de la Unión Europea, pues tiene que ver con el proteccionismo, ¿no? Absolutamente. No nada más es América del Norte, yo creo que sí hay en el mundo una tendencia a enfatizar el proteccionismo, pero me parece, Jaime, que se olvidan de algo, en particular sobre América del Norte, se olvidan de algo. Si ya los países de América del Norte, las economías de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se han integrado a tal grado en el que ya no nada más nos estamos vendiendo productos y manufacturas y servicios los unos a los otros, sino que los estamos empezando a producir conjuntamente. El primer hecho. Segundo hecho es que el comercio internacional, más de la mitad del comercio internacional del mundo, se hace con tratados tipo el TLC. Más de la mitad. Más de la mitad, bastante más de la mitad. Con tratados tipo el TLC, entre otros países. Sí. Entonces, realmente lo que está ocurriendo en el mundo, Jaime, es que los países ya no compiten los unos con los otros, sino que ahora son regiones compitiendo contra regiones. América del Norte, Europa, los chinos son casi una región. Entonces, cualquier medida proteccionista al interior de la región de América del Norte atentará contra la competitividad de la región de América del Norte frente a otras regiones del mundo. Entonces, y esa parte, como ha habido una transformación, digamos, en los últimos 15 años, no se está capturando correctamente en los pronunciamientos de los candidatos. Sí, ese dato es el que da, ¿no? De que, por ejemplo, un coche producido en México tiene un 40% de componentes o más que provienen de Estados Unidos. Más, en el caso de un automóvil más, en el agregado de nuestras exportaciones, de cada dólar que nosotros exportamos, tiene insumos de 40 centavos, o sea, 40%. Sí. Comparado, Jaime, con China, por ejemplo. De cada dólar que los chinos exportan a Estados Unidos, tiene promedio 4 centavos de insumos americanos. El efecto de una exportación mexicana sobre la economía americana es muy distinto al efecto que tiene una exportación china en la economía americana. Y esto es por la integración que se ha dado, que, digamos, abre un paradigma distinto al tradicional que intenta atacar el proteccionismo, ¿no? Ahora, bueno, se dice mucho que si Hillary gana la elección, pues sus posiciones que adopte ahora
más duras frente al Tratado de Libre Comercio, pues ya se verá cuando sea presidente, que es muy probable que las module, ¿no? Pero en el caso de Trump, lo decíamos antes del programa, lo decías tú, Sí. es muy difícil valorar qué va a hacer este hombre. Muy difícil. Pero si esperamos que efectivamente no cancele el tratado, pero endurezca su posición realmente, no sé, ha anunciado aranceles a las exportaciones de México, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto sobre la economía mexicana, aparte de sobre la economía norteamericana, va a ser muy complicado y muy desastroso. Es muy delicado. Bueno, en primer lugar, no podría aumentar aranceles sin violar el TLC. O sea, por la obligación de los países a mantener los aranceles en cero. Sí. Entonces, para poder subir en aranceles tenía que optar o por salvaguardas o por medidas de seguridad nacional, cosas muy extremas para tener el derecho de imponer un arancel. Y el propio tratado tiene mecanismos para enfrentar eso. Y se abren esquemas de arbitraje, etcétera, para enfrentar ese tipo de medidas. No lo podemos descartar, obviamente. Ahora, el efecto que tendría sobre la economía mexicana, en mi opinión, tiene tres frentes. El frente de tener que pagar un arancel que hoy no pagamos, que ahora no pagamos para ingresar ingresar tu producto al mercado americano. Primer efecto. El segundo efecto es que el TLC no nada más contempla temas comerciales, Jaime, sino también contempla temas de inversión. Y hay toda una serie de cláusulas de inversión. Al alterar eso, pues bajaría la seguridad de los inversionistas o la sensación de seguridad de los inversionistas en México. Y el tercero es que es de una miopía total, porque, digamos, con la conectividad que se ha generado con la revolución del Internet, es muy difícil detener la comunicación entre los agentes económicos de los distintos países. Entonces, el tercer punto no se me va. o sea, digamos, la conectividad que hay hoy entre México, Estados Unidos y Canadá es enorme. Sí. Entonces, el mercado va jalando independientemente de los políticos. Para darte una idea, del primer año del TLC al día de hoy, las exportaciones mexicanas crecieron de 100 millones diarios, de 100 millones de dólares diarios, a 1,000 millones de dólares diarios. Wow. O sea, el mercado ha ido jalando hacia ese proceso de integración. Hay fuerzas ya muy establecidas por esta integración que intentar detenerlas es miope, digamos, es ir en dirección contraria a lo que está pidiendo los mercados económicos. Si a eso le añades la conectividad que se está generando con la revolución de Internet, ese proceso de integración, a pesar de muchas medidas, va a dominar. Entonces, lo único que van a hacer es entorpecerlo, hacerlo más caro y tener menos beneficios. Pero yo no creo que vaya a detener el proceso de integración. Ahora, eso no creo que vaya a detener el proceso de integración. Hay un malestar en Estados Unidos. Sí. Él explica el apoyo a Trump, ¿no? Y este malestar está, sí, conectado con el Tratado de Libre Comercio, con todas estas regiones donde los obreros han perdido empleos, niveles de vida, etcétera, ¿no? A medias, Jaime, porque sí, totalmente, políticamente y en términos de percepción está ligado. Pero a ver, te doy una cifra para el público que creo que puede ser interesante. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan el 13% de todas las importaciones que hacen los Estados Unidos. Las importaciones que hace Estados Unidos solo representan el 10% del PIB americano. Esto quiere decir que las exportaciones mexicanas representan el 1.3% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. La cifra no da para explicarte un problema de desempleo o de sufrimiento enorme. Si ves el desplazamiento de trabajadores que se desprende de los cambios tecnológicos, es muchísimo mayor que el efecto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta cosa es literalmente propaganda, lo que dice Trump de la famosa planta de... La de Casher, ¿cómo se llama? La de Caterpillar o la de Ford o la de... Se fueron. Todos estos son decisiones muy sensatas de parte de los agentes económicos que va a ser muy difícil de tener. Ahora, si se empecina en establecer medidas proteccionistas, tendremos algunas defensas. Y si se sigue empecinando, tenemos todavía la OMC. Pero obviamente, frente a las expectativas y las decisiones de inversión, sí puede tener un efecto. Es más, no me sorprendería que ya lo estuviera teniendo ahora, ¿no? Ahora, eso es muy grave en el caso de México, porque, digamos, todo el flujo, todo el ciclo de la economía, tú lo explicarás mejor que yo, o lo sabes mucho mejor que yo, pues está asociado a las exportaciones, pero también a las inversiones de capital. Si esas inversiones de capital se detienen... Empieza a tener, sin duda, un efecto sobre la economía. Absoluto. Es decir, hoy en día, bueno, digamos, hasta hace 2 o 3 años,
el principal motor de crecimiento de México eran las exportaciones. En estos últimos 2 o 3 años el consumo interno ha levantado mucho, ha crecido más que las exportaciones. Pero las exportaciones son una parte absolutamente clave de nuestro crecimiento, es más del 30% del PIB. Entonces, sí, y mucho de las exportaciones se ven a inversiones que vienen del resto del mundo para establecerse en México y exportar. Claro. Si empieza a haber una sensación de protegerse frente a estas políticas proteccionistas, pues es muy probable que decisiones de inversión se empiecen a posponer. Que digan, bueno, no metamos hoy, no abramos esta nueva planta, no invirtamos en esto, en tanto no veamos qué pasa con la elección americana. Eso puede empezar a reflejarse. Y de hecho ya hay analistas que dicen que parte del comportamiento del peso se debe al comportamiento de Trump, ¿no? Bueno, no quiero ser de mal agüero, pero imaginemos el peor de los escenarios, que efectivamente este hombre llegara y simbrara el Tratado de Libre Comercio y pasara lo más grave que puede pasar. Estamos en un brete. ¿Cuál sería la salida en esa situación para México voltearse hacia el mercado Bueno, interno? yo creo que hay una función muy importante antes, que es educar. Explicar en Estados Unidos todos los días. Nos ganó el tiempo porque ya estamos a 5 meses, 4 meses. Tienes toda la razón, pero todavía hay 4 meses para explicar y decir, señores, no se den un balazo en el pie, porque México es parte de la solución, no es parte del problema. Eso es una buena frase. Yo creo que es muy importante porque, digamos, la actitud hacia los productos chinos. ¿Cómo era la frase del tratado? We want trade, no. We want trade, not aid. Sí, ¿no? está muy buena. Sí, esta es que México es parte de la solución, no del problema, porque eso de hacer America great again, ese rollo, parte del supuesto de que no son competitivos frente al mundo. México, al interior del esquema de NAFTA o del TLC, hace más competitiva la economía americana frente a los chinos y frente a los europeos. Entonces, hay que hacerles ver en Estados Unidos que el TLC es parte de la solución y no del problema. Y que en vez de construir muros, debiéramos construir una región. Puentes. ¿Verdad? Dijo el Papa. Sí. Oye, se nos queda un minuto. Bueno, yo soy convencido de lo que tú estás diciendo, pero a lo mejor ya es muy difícil convencer al electorado en Estados Unidos. De todas maneras, vuelvo a mi pregunta y ya no queda nada. ¿Habría alguna alternativa seguramente para México en caso de que el escenario fuera el peor de todos? ¿No? Aquí hay un tema, va a haber un trauma, pero la fuerza exportadora de México es enorme. Entonces seguramente se tendría que destinar hacia otras áreas del mundo, que sea más fácil, de más fácil acceso. Y eso significará un proceso de cambio y transición hacia cadenas de proveeduría distintas, porque hay que cumplir con las reglas de origen. No quiero complicarlo técnicamente, pero será un proceso que no será fácil, que nos llevará un buen tiempo reajustar. En resumen, hay que encomendarnos a la Virgen de Guadalupe y que no gane Trump. Bueno, eso es una. Y la otra es estar encima de la opinión en Estados Unidos, explicando que México es parte de la solución y no parte del problema. Esa es una muy buena frase. Jaime, te agradezco mucho. Encantado, Jaime. Muchas gracias. Mucho gusto. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.